Bueno, me da mucho gusto nuevamente estar aquí en los seminarios. Me presento, mi nombre es Ángel Piña, soy licenciado en acupuntura humana rehabilitatoria y actualmente docente en lo que es la ESI. Y pues el día de hoy voy a estar con ustedes impartiendo lo que es el seminario el tema va a ser mastopatía fibroquística y lo que es la acupuntura. Pues bueno, vamos a empezar para ya no estar demora. Bueno, sabemos que desde hace tiempo, aproximadamente más de 5,000 años, la medicina tradicional china existe. Dentro de esta medicina tradicional china, que ya tiene mucho tiempo, salió lo que fue la acupuntura, la cual pues es una técnica que consiste en la inserción de agujas en diferentes puntos específicos del cuerpo, como podemos ver en esta zona o en esta imagen, la cual pues al poner una aguja en la parte del cuerpo se genera un estímulo para producir unas hormonas. Y pues bueno, desde hace tiempo que existió lo que fue la acupuntura, se ha comprobado que es un sistema médico muy independiente de la medicina occidental, independientemente de que consiste en insertar una aguja para tratar un paciente. Es sorprendente que ayude a lo que es controlar ciertas patologías. Sin embargo, nosotros como acupunturistas podemos tratar unas cuantas y ayudar a la prevención a otras tantas. Por ejemplo, la acupuntura puede tratar muchas patologías, como les acabo de mencionar, pero el día de hoy vamos a hablar de los padecimientos benignos de la mama, que en este caso es la mastopatía fibroquística, es el tema que vamos a hablar el día de hoy, y sobre todo el tratamiento con acupuntura. Esta es una de las patologías que puede ayudar a disminuir esa producción de estrógenos que genera ese problema, a regular la cuestión hormonal y sobre todo a ir disminuyendo la sintomatología de este problema, que es la mastopatía fibroquística, que generalmente produce una alteración en la cual hay nódulos palpables en la mama. Los nódulos se llegan a sentir como si fueran frijolitos en lo que es alrededor de la glándula mamaria. Se acompaña de dolor completamente durante todo el proceso o durante la evolución de estos problemas o estos nódulos. Cuando empieza la producción y evolución de estos nódulos en glándulas mamarias, empiezan a sentir lo que es dolor. Hablando un poco de los antecedentes, existen herramientas para diagnosticar estos cambios en la mama según la medicina tradicional china. Esto se hace a través de la observación, se hace a través de auscultación, interrogatorio y palpación. Son los 4 principios que se utilizan tanto en medicina tradicional china como en medicina occidental, que se complementa. Este tipo de diagnóstico, para poder diagnosticar esto, también se va a complementar con lo que es exámenes clínicos, mamografías, ultrasonido, estudios de gabinete para ver qué tan posible es de que exista o que esté esta patología o no. También existe la posibilidad de usar la resonancia magnética, la cual tiene indicaciones específicas y poder aplicar de esta manera un tratamiento correcto y apropiado de acuerdo a la patología que se llega a generar o de acuerdo a la causa que está generando esta patología. Lo que fue Gallo Mas, que es un ingeniero bioquímico, investigador de este problema o de un trastorno o esta de patología, aparte de lo que es el nombre de mastopatía fibroquística, él las menciona como enfermedad fibroquística de la mama, como cambios fibroquísticos, displasia mamaria, mama nodular dolorosa. Estos son los términos que este ingeniero le da a lo que es este problema o patología de mastopatía fibroquística. Además, este problema, esta patología constituye el proceso benigno más frecuente en lo que son glándulas mamarias.
Esto produce síntomas incapacitantes entre el 5 y 10% de las pacientes que llegan a tener este problema. También clínicamente se observa que un 50% de las mujeres adultas llegan a presentar esta patología, y dentro de este 50%, un 90% se llega a detectar de acuerdo a estudios histológicos o estudios de laboratorio. Muchas ocasiones no saben que tienen esta patología. Ahora, representa la alteración más común evidenciada en la mama de la mujer durante la madurez sexual. Estamos hablando que en el momento en que empieza ya los desarrollos, tanto desarrollos secundarios, en lo que es la mujer ya empieza o puede suceder que llegue a tener esta patología. Sin embargo, la sintomatología es frecuente que mejore con el embarazo y la lactancia. Y sobre todo, este problema llega a desaparecer después de la menopausia o cuando están en periodo climaterio. La Organización Mundial de la Salud define lo que es la mastopatía fibroquística como un proceso caracterizado por alteraciones proliferativas y regresivas de los tejidos mamarios, con una interacción anormal de los elementos epiteliales y conjuntivos que pueden aparecer en una o ambas mamas y dar lugar en ocasiones a un abultamiento palpable, que era como les decía, llegas a sentir abultamientos o nódulos muy parecidos a como si sintieras un frijol que estuviera dentro en la glándula mamaria. En la medicina tradicional china le dan la definición de RUPI, que se caracteriza por nódulos o nódulo que aparecen en el pecho. De hecho, la definición como tal es muy parecida a la medicina occidental, nada más que aquí le llaman RUPI. El diagnóstico, de acuerdo a la medicina tradicional china, se establece cuando están presentes los síntomas característicos, lo cual, pues, esto es dolor espontáneo y a la palpación. El dolor puede presentarse así de manera espontánea, tú estás sentada o acostada y de repente sientes dolor, o de repente cuando llegan a palparte o tú misma llegas a presionarte sientes dolor, que a veces aumenta en el periodo premenstrual y puede hallarse en una o ambas mamas, de preferencia en los cuadrantes externos. ¿Qué quiere decir? Que antes de iniciar el periodo menstrual, o su periodo menstrual, antes de iniciarlo, días antes, ellas empiezan a tener dolor o empiezan a presentar dolor en glándulas mamarias, un dolor muy intenso y comúnmente se da en los cuadrantes externos. Esto se da porque hay un incremento de lo que es los estrógenos, pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. En algún momento de su vida, casi todas las mujeres experimentan algún problema con lo que son las glándulas mamarias, aunque estas aflicciones varían desde las benignas hasta las de gran malignidad. La mayor parte se eliminan por sí solo o es fácil de tratar. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las mujeres en un momento tienen un problema o llegan a presentar un problema en glándulas mamarias, ¿no? Estas van desde lo que son las benignas hasta las de gran malignidad. Sin en cambio, las benignas suele pasar que llegan a desaparecer o se llegan a tratar por sí solas, no hay necesidad de tomar ciertos medicamentos o ciertos tratamientos. Sin en cambio, hay otras tantas que no, como lo es la mastopatía fibroquística. Las enfermedades de la mama han despertado gran interés desde tiempos muy remotos. De hecho, desde el año 3000 a.C., Edwin Smith de Egipto ya describía los tumores de mama en mujeres. Lo que esto da idea a que anteriormente, o este problema es muy antiguo. Seguidamente en Grecia, Hipócrates reconoció la naturaleza de esta enfermedad como maligna, llegándose a hablarse de los carcinomas. Sin en cambio, durante varios años de estudio, de investigaciones, pues se verificó que lo que es la mastopatía fibroquística no es un problema maligno, más bien es un problema benigno, que sí genera sintomatologías que llegan a ser molestas para las pacientes. Bien, ahora, actualmente se acepta el término o condición benigna de la mama, como les mencionaba, ya actualmente ya no es la mastopatía fibroquística, ya no es maligna, ya más bien es benigna. Ya que
Este es un problema que, o la condición benigna de la mama para cualquier cambio no oncoproliferativo. ¿Qué quiere decir? Que no es algo que tenga que ver con problemas cancerígenos o tumores cancerígenos, más bien es por una sobreproducción de ciertas hormonas que cuando no se eliminan correctamente se llegan a quedar o se llegan a ir a lo que son glándulas mamarias y ahí empiezan a generar lo que son estos bultos o anomalías. Esto suele encontrarse en 9 de cada 10 mujeres. Algunas presentan sintomatología, otras no tanto. Entonces, en el momento que tú hagas tu exploración o tu valoración, pues debes de acudir inmediatamente al médico, ya que entre mejor o se atienda a tiempo todas las patologías, pues los resultados son más positivos. Recordemos que, hablando anatómicamente, la mama normal tiene un peso muy variable entre 30 y 500 gramos, perdón. Es un órgano sólido localizado en el tórax por delante de los músculos pectorales. Puede llegar desde lo que es segunda costilla hasta el abdomen. Esto tiene glándulas sudoríparas modificadas para producir lo que es leche y su función, que es esa, la de producción de leche para amamantar al bebé. Sin embargo, es innegable la función psicológica de las mamas en la imagen femenina, en la sexualidad y en muchas otras facetas de la vida de una mujer. Lamentablemente, cuando llega a haber una extirpación de glándula mamaria, psicológicamente sí le llega a afectar, porque se tiene la idea que lo que son glándulas mamarias son la imagen femenina como tal. Entonces, psicológicamente sí llega a afectar ese problema cuando ya se llega a generar una extirpación de glándula mamaria. Pero bueno, desde el punto de vista anatómico, las glándulas mamarias no tienen un soporte o un sostén propio. Escasamente se mantienen suspendidas por los ligamentos de Cooper, que le dan la forma de gota a lo que es la mama. Sin embargo, pues tienen que, como estas ligamentos no llegan a tener tanto fuerza como para sostener de manera correcta lo que son las glándulas mamarias, pues bueno, es necesario que lleguen a usar o que utilicen sostén. ¿Por qué? Porque esto va a lograr que se mantenga la glándula mamaria en una posición correcta sin generar otras patologías como tal. Además, pues va a lograr que a través de los años estas glándulas mamarias estén en su posición normal y no lleguen a caerse, como se dice normalmente. Por lo que este sostén pues va a ser de gran ayuda. Aparte, hay personas que tienen glándulas mamarias grandes, muy grandes, y les llega a generar dolor de espalda. Entonces, lo que es el sostén ayuda a mitigar un poco ese dolor, sobre todo porque ayuda a regular lo que es el peso de las mismas. Etiológicamente, la causa de la mastopatía fibroquística más común suele ser alguna alteración en las mismas hormonas que forman parte del ciclo menstrual, llámese estas estrógenos y progesterona. Es probable que el desequilibrio entre estas dos hormonas genere el problema de la mastopatía fibroquística o que sea la causa principal de este problema que genera mucho dolor o inflamación. Ahora, comúnmente, como les decía en un principio, este problema se llega a generar porque hay una sobreproducción de estrógenos. Entonces, todas aquellas personas que tienen esta patología o llegan a ser afectadas por esta alteración benigna en el tejido glandular, es porque hay un exceso de estos estrógenos. También puede ocurrir porque los niveles de esta hormona sean normales, pero elevados respecto al resto de las otras hormonas, o que el cuerpo, como les indicaba, fabrique demasiado estrógeno y no se pueda eliminar correctamente. Entonces, a la sobreproducción de estrógenos, como no se pueden eliminar posteriormente, pues ese estrógeno se va a instalar directamente en lo que son glándulas mamarias, lo que va a generar este tipo de sintomatología y sobre todo la mastopatía fibroquística. Sin embargo, no quiere decir que nada más por la sobreproducción de estrógenos se produzca esta cuestión.
Puede ser también porque a veces hay ocasiones en las que se encuentran muy estresados y llegan a generarse, o el sistema nervioso central, el sistema nervioso simpático está constantemente activo y está mandando constantemente señales para que se produzca lo que es lo que es la purina, que eso también eleva la producción de ciertas hormonas que llegan a generar ese problema de mastopatía fibroquística. Los signos y síntomas que se presentan cuando hay este problema comúnmente es engrosamiento y aumento de la densidad de los senos, excesiva modularidad y rápidos cambios y fluctuaciones en el lugar de las áreas císticas. De manera inmediata tú te vas a dar cuenta porque empiezas a notar, cuando haces tu exploración, empiezas a notar lo que son los nódulos, empiezas a notar una rigidez y un engrosamiento y sobre todo hay elevación de la temperatura y el dolor. El dolor es el signo y síntoma. Dentro de este signo y síntomas es el característico que se presenta por lo que es esta mastopatía fibroquística. El dolor suele ser inespecífico y difícil de ubicar. Tú le preguntas a tu paciente que si trae dolor, que te indique dónde y no sabe identificarte dónde está el dolor. Comúnmente todo el dolor está en lo que es la glándula mamaria, pero así un lugar específico del dolor no se tiene. Comúnmente llega a darse más, llega a predominar más en lo que son los cuadrantes externos. Pero eso no quiere decir que el dolor esté ahí especificado. Puede el dolor estar en toda la glándula y en los cuadrantes externos llega a intensificarse y usualmente este dolor se puede irradiar a lo que es a los hombros. En casos de dolor severo localizado, la causa es el rápido crecimiento de un quiste. Cuando en el momento en que tú le preguntas al paciente si duele y te dice sí traigo dolor, y le preguntas dónde está y te lo localiza el dolor, es porque ahí hay una causa que está creciendo rápidamente un quiste. Entonces hay que poner también principal atención en esa parte. La manera de manifestar esta patología puede ser muy simple, como un pezón supernumerario, es decir, extra o agrandado. Esto es lo más común que llega a pasar en este tipo de problemas, o bien tejido mamario que se abulta en una axila o en ambas y que normalmente se presenta desde el momento del crecimiento y desarrollo de las glándulas. Este último durante el embarazo y la lactancia crece considerablemente y puede incluso secretar la leche, ¿correcto? Ahora, generalmente las damas localizan al hacerse el examen rutinario una masa que es palpable, indolora y clínicamente los ya mencionados fibroadenoma pueden ser encontrados con una consistencia cauchosa o gomosa de bordes suaves, aproximadamente de 2.5 centímetros a 3 centímetros aproximadamente. Y sin en cambio, a veces el 10% de las mujeres se suelen encontrar de forma múltiple este tipo de abultamientos. Su crecimiento es lento y en ocasiones otras puede ser rápido, o sea que no es de que crezca lento o que sea normal que crezca lento, que sea rápido. Eso ya va a depender mucho de la fisiología de cada mujer. Ahora, los factores de riesgo de este problema o de esta mastopatía, pues está la edad. Patologías familiares, si hay familiares que llegan a tener este problema o mamá, abuela, materna o paterna, si llega a tener este problema, muy probablemente la hija o la nieta llegue a padecer este problema también. El no haber tenido gestaciones o haberlas tenido pasada la tercera década. Las personas o las mujeres que no llegan a tener hijos suelen desarrollar, o hay mucha probabilidad de que desarrollen este problema de mastopatía fibroquística. Cuando la menstruación es muy temprana, o sea que hay niñas que su periodo menstrual inicia a los 8, 9, 10 años, o en su defecto, cuando ya se viene el periodo menopáusico o el climaterio llega a ser muy tardado o ya en una edad muy avanzada, también son determinantes para que se genera este problema de mastopatía fibroquística. Alteraciones en el peso también, porque hay un mal proceso metabólico. También cuando comes muchas grasas, irritantes y todo eso, también puedes generar o desarrollar ese problema de mastopatía fibroquística.
El sedentarismo, que pues el sedentarismo te va a llevar a lo que es aumento de peso, el consumo de bebidas alcohólicas, sobre todo por el alcohol, al entrar al cuerpo genera una toxicidad como tal, que esto puede ser una alteración o puede generar alteraciones tanto en la producción de estrógenos como testosterona. ¿Ok? Para poder diagnosticar esta patología, se hacen diferentes situaciones o diferentes estudios para el diagnóstico de esta. Una, pues es el autoexamen de la mama, ya saben. Se recomienda que cuando te estés bañando, te vayas a meter a bañar, antes de bañarte, pues ya frente al espejo empieces a hacer tu autoexploración de la mama. Tienes que ver que en ambas haya simetría, el tamaño, que no haya aumento de las mismas o aumento de una, que no haya elevación de la temperatura, que a la vista se vea bien, sí, que no veas ninguna alteración. Ya después empiezas a hacer tu autoexploración de afuera hacia adentro en forma circular hasta llegar a lo que es la área del pezón. En el momento que tú empieces a hacer tu exploración y de repente detectes una dolor, inflamación, elevación de la temperatura o en su efecto empieces a detectar esos abultamientos, pues bueno, inmediatamente hay que acudir con tu médico o con tu ginecólogo para que te haga una exploración médica más detallada y bueno, te mande lo que son las mamografías, que son radiologías que se hacen a nivel de pechos o glándulas mamarias, ecografías ultrasonido, punciones y biopsias para ver el tipo de lo que está generando o qué es lo que está generando el tipo de tejido que está generando ese problema para descartar si son benignos o malignos o descartar otro tipo de patología a nivel de glándulas mamarias. La exploración médica y los exámenes de imagen son completamente de ley que se tienen que hacer y nunca se deberá basar una decisión en un solo método, ya que hay lesiones que pueden o no observarse de acuerdo a la exploración o de acuerdo al diagnóstico que tú estás haciendo. Es muy importante que una vez que tú hagas tu exploración en glándulas mamarias y empieces a notar estos síntomas que yo te estoy diciendo, acudas con el médico, con tu ginecólogo, para que te haga una exploración más detallada. Posteriormente, pues ya él va a decidir qué otros estudios de gabinete te va a estar haciendo para ir descartando situaciones o descartando diagnósticos diferentes, ¿de acuerdo? Y sobre todo para irse a la segura de cuál es el problema que tienes y poder mandar lo que es el tratamiento correcto. Entonces, es muy importante que acudas con tu médico, no dejarlo pasar. En el momento que tú veas una anomalía, ir de manera inmediata con tu servicio médico o tu ginecólogo, porque recordemos que estos problemas, si los tratas a tiempo, van a disminuir mucho la sintomatología y sobre todo van a disminuir que se sigan produciendo más nódulos como tal. Ahora, como les mencionaba en la diapositiva anterior, pues el diagnóstico temprano es lo que ha permitido que el tratamiento de ciertos tumores malignos sea más exitoso en los últimos años y pues la mamografía es el factor más importante en este aspecto. Si tú llegas a tener alguna alteración o algún problema y si tú vas inmediatamente al doctor y él empieza a hacer sus estudios de gabinete, sus estudios de laboratorio, sus exploraciones como tal, va a ir descartando y si lamentablemente esto llega a ser tumores malignos, como se estuvieron o se detectaron en tiempo, pues va a ser más positivo el resultado de los tratamientos que te manden. Sin embargo, hay personas que ya lo dejan al último o por pena no van y lamentablemente cuando ya esto avanzó en lugar de ser una mastopatía fibroquística, llega a ser algún tumor cancerígeno y ya cuando van con su doctor o su especialista, pues ya avanzó mucho el cáncer y los tratamientos no llegan a ser tan positivos, que tiene que generarse la extirpación del seno y pues eso psicológicamente genera muchos problemas y trastornos emocionales a las mujeres que lamentablemente pasan por esta situación. Ahora, si nos vamos a lo que es medicina tradicional china, se tiene que hacer una valoración o una exploración de acuerdo a los elementos. Aquí esto es un ejemplo
un ejemplo de un diagnóstico de acuerdo a medicina tradicional china. Recordemos que hay 5 elementos que maneja la medicina tradicional china, que es fuego, tierra, metal, agua y madera. Cada fenómeno o cada elemento pertenece a un órgano. Entonces hay que hacer una exploración, un interrogatorio de ver qué sintomatología tiene y de acuerdo a la sintomatología ponerla en lo que es el órgano al que pertenecen, y así va a ser más fácil poder sacar un diagnóstico de acuerdo a medicina tradicional china y poder poner el tratamiento correcto de acupuntura. También se tiene que hacer en medicinas chinas, bueno, en medicina occidental, como sabemos, se hace lo que es la exploración, haces tú tu exploración o tu autoexploración, vas con el doctor ya te hace una exploración médica, se hacen estudios de laboratorio. Sin en cambio, en lo que es la medicina tradicional china, como es medicina integrativa, aparte de los tratamientos que se hace con la medicina occidental o sin su defecto llegan primero contigo, pues nosotros como acupunturistas hacemos otro tipo de valoraciones. De entrada, pues hacemos el diagnóstico de acuerdo a los 5 elementos. Posteriormente se llega a hacer diagnósticos en microsistemas, que quiere decir revisar la lengua, ya que en medicina tradicional china uno de los microsistemas es el diagnóstico o por lengua o glosodiagnóstico, en el cual la lengua están representadas los órganos. Y de acuerdo a cómo tú veas la lengua, te vas a dar cuenta en qué órgano está el problema o qué es lo que se está generando. Por ejemplo, si tú ves la lengua de esta persona, podemos ver que es una lengua obesa. ¿Obesa por qué? Porque está ensanchada. Aparte hay impresiones dentales que se marcan aquí los dientes, por lo mismo de que la lengua es ancha, están las impresiones dentales, están las petequias, si se dan cuenta son esos puntitos. La saburra, que comúnmente es la zona blanquizca que aparece en la zona en esta zona. La saburra, que comúnmente aparece en esta zona que pertenece a estómago, es muy delgada, apenas si empieza a aparecer. El color es pálido en lo que es zona de pulmón, que es esta zona. Se dan cuenta, no está rosita, está pálido. Tanto en esta zona, también hay problema en intestino grueso, intestino delgado, vejiga y riñón. Aquí puedes darte cuenta que pues hay un problema de alteración tanto de hígado, de riñón y sobre todo digestivo en vaso y estómago, que me está generando ese problema de producción excesiva de estrógenos y que no se están eliminando correctamente. También se hace otro diagnóstico por microsistema, que es pulso. Aquí el pulso lo puedes sentir superficial, fuerte y rítmico. ¿Por qué? Porque hay una alteración en lo que son los órganos como tal, que es hígado y riñones, aparte de los órganos sexuales, ¿va? También se hace un diagnóstico por 8 principios, ya que en medicina tradicional china hay patologías yin y patologías yang, hay por exceso o deficiencia, hay patologías que son externas o internas y hay patologías que son por frío y calor. Comúnmente en lo que es la mastopatía fibroquística, y de acuerdo al diagnóstico por 8 principios, la patología siempre es yang, la enfermedad es yang. ¿Por qué? Porque es un daño a la función del órgano. Porque en medicina china el yin es la estructura del órgano y la función es yang. Hay un exceso. ¿Por qué? Porque se está produciendo exageradamente el estrógeno. El problema es interno. ¿Por qué? Porque es a nivel interno, primero de la glándula mamaria, interno porque son órganos muy internos que están en nuestro cuerpo, y sobre todo por exceso de calor. Entonces, todos estos problemas de glándulas mamarias suelen ser por cuestiones de elevación de la temperatura. Diagnósticos sindromáticos, pues de acuerdo a medicina tradicional china y los diagnósticos sindromáticos que manejamos en acupuntura, el diagnóstico de raíz es una deficiencia del yin del riñón. El yin en medicina tradicional china es la esencia que todo ser humano tiene o que nos transmiten o nos heredan nuestros padres. Entonces aquí hay una deficiencia de la esencia del riñón. De rama, diagnósticos de rama, hay un hígado invade a vaso. ¿Qué quiere decir? Que vaso es deficiente, el hígado está alterado, porque probablemente la persona o la paciente es una persona muy iracunda, que se enoja mucho.
Hay un estancamiento de la energía del hígado. Recordemos que según la fisiología de la medicina tradicional china, el hígado es el que almacena la sangre, y si esa sangre almacenada no está correctamente con la energía y los nutrientes correctos, pues todo el proceso a nivel hormonal pues va a tener un problema, una alteración, ya sea un exceso o una deficiencia. Las recomendaciones que se te hacen es, pues primero tienes que dejar de comer ciertas cosas, la cafeína, grasas saturadas, chocolate, alcohol, refrescos, pollo. El pollo, pero ciertas partes del pollo. Comúnmente las alitas no se recomiendan, las alitas del pollo, porque ahí es donde les inyectan lo que son las hormonas como tal. Entonces no se recomienda lo que sean las alas del pollo y alimentos salados. Alimentos ricos en purina tampoco se recomienda comer. Los ricos en purina puede ser lo que es el atún, volvemos aquí a lo que es chocolate, embutidos y toda esa cuestión. Entonces esos alimentos están contraindicados en personas que tienen la mastopatía fibroquística. Se recomienda que comer harina de avena, pan de centeno, habas, nueces de la India, calabacines, judías verdes, limón, limas, aguacates, pescados ricos en omega 3. Para estas personas que tienen mastopatía fibroquística, está así contraindicado, así como no tienen idea, no comer lo que son nueces, pistaches, cacahuates. Nueces me refiero no nueces de la India, sino las otras nueces de Castilla y todo eso. No comer semillas como tal, ¿va? Los tratamientos que se recomiendan en acupuntura, de acuerdo a la medicina tradicional china, una vez que ya se hizo la exploración, ya se hizo un diagnóstico por 8 principios, ya se hizo un diagnóstico de raíz, un diagnóstico en los microsistemas que es lengua, pulso, pues el tratamiento que se te recomienda de acuerdo a la acupuntura es riñón 7, es un punto que se llama Fu Lui, que se encuentra aproximadamente de donde está lo que es, aquí está, se me había perdido mi ratoncito del mouse, mi ratoncito, perdón. Este punto riñón 7 o Fu Lui se encuentra donde está el malleolo interno y el tendón de Aquiles, este ligamento. Una vez que localizas esta parte o el malleolo interno, 3 dedos encima de ese malleolo. Y entre el malleolo interno y el tendón de Aquiles, mero en medio, 3 dedos arriba, se encuentra lo que es el punto de acupuntura riñón 7, que se conoce como Fu Lui. Este punto lo que hace es tonificar el riñón. ¿A qué se refiere con tonificar el riñón? A darle energía para que se trabaje de manera correcta, empiece a eliminar humedad del cuerpo y sobre todo empiece a eliminar las toxinas que nuestro cuerpo ya está depurando. Otro de los puntos que se manejan es punto de Dumai 4, que se conoce como Min Men. Este punto se encuentra exactamente en lo que es la curvatura que se hace en medio de la zona lumbar. ¿Sí? Este punto es un punto que va a tonificar, bueno, el efecto, o se le conoce como tonificante del fuego de la puerta de la vida. Comúnmente tonifica fuertemente el yang, que es la estructura de los órganos, como les decía. Este punto Dumai 4, que es el punto de Min Men, se encuentra aproximadamente debajo de la apófisis espinosa de L2. Tú buscas lo que es L2. ¿Cómo lo vas a localizar? Vas a buscar las crestas ilíacas. Una vez donde encuentras crestas ilíacas, a esa altura está L4, ¿sí? O lo que es la vértebra L4, y ya va subiendo L3 y L2.
hasta que vas encontrando las apófisis espinosas. Este punto se encuentra precisamente en lo que es la apófisis espinosa de L2 y es un punto que se utiliza mucho para problemas o disfunciones sexuales o problemas ginecológicos, sobre todo por la cuestión hormonal. Otro punto que vas a utilizar es para el tratamiento de rama, que son toda la sintomatología que presenta la mastopatía fibroquística, es vaso 17 o se conoce como punto de Shidow. Este punto vaso 17 está indicado para el dolor en el pecho. ¿Por qué? Porque es un punto que rompe el estancamiento. En medicina tradicional china, cuando llega a haber dolor en cierta zona es porque hay un estancamiento de la energía y de la sangre. Por eso se genera lo que es el dolor. Y es por eso, o es muy importante, que se rompa ese estancamiento. Por eso se recomienda lo que es el punto vaso 17, porque me rompe el estancamiento. El vaso 17 lo vas a encontrar, que es el punto Shidow, lo vas a encontrar en el quinto espacio intercostal. Buscas tu quinto espacio intercostal, 1, 2, 3, 4, 5, espérenme, dejen que aparezca. Aquí está. Primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, quinto espacio intercostal, lateral a la línea media anterior, línea media anterior, línea media anterior, lateral aproximadamente a lo que serían, ¿qué serían? 4, aproximadamente unos 7 u 8 dedos lateral a la línea media en el quinto espacio intercostal. Este punto se maneja mucho cuando hay dolor torácico o cuando hay un dolor a nivel de la cuestión de tórax, no importa la zona. Otro punto es hígado 3. Este punto de hígado 3 es un punto Taichung, o se le conoce como punto Taichung. Se utiliza mucho para enfermedades ginecológicas. Este punto, ¿cómo lo vas a localizar? Este punto de hígado 3 lo vas a localizar porque se encuentra en lo que es la parte entre el primero y el segundo hueso metatarsianos. Está en el ángulo proximal entre el primero y el segundo hueso metatarsiano, en la unión de las diáfisis y las bases. Están las diáfisis, las bases, y se dan cuenta entre estos dos sortejos, tú vas subiendo entre estos dos dedos y donde encuentres una hendidura, se siente ahí la hendidura, ahí vas a insertar el punto. Este punto hígado 3 te va a ayudar a la función del hígado y sobre todo te va a ayudar a bajar la cuestión emocional cuando estás muy alterado, cuando te enojas de todo, te irritas de todo, va a ayudar a regular esa parte que se conoce como yang, que es cuando la parte o la persona se enoja mucho, se altera mucho. Eso te va a ayudar también para disminuir esas cuestiones emocionales y regular la parte hormonal. Otro punto que también utilizamos para lo que es este problema de mastopatía fibroquística es vaso 7. Vaso 7 se conoce como Low. Este punto de vaso 7 es un punto que te va a ayudar a disolver la humedad, que en este caso sería ayudar a disminuir o a tener un control de peso. Y pues en cuestión de lo que es problemas metabólicos, es muy bueno para ayudar a este proceso de energía. Este punto vaso 7 lo vas a encontrar por encima del maleolo interno. Estamos hablando que aproximadamente está el maleolo interno y mero en medio del maleolo interno, aproximadamente lo vas a encontrar como 7 dedos, como 7 u 8 deditos arriba del maleolo interno. Es un punto muy bueno. Otro punto que vamos a manejar es punto de vesícula biliar, perdón, vejiga 23, yo vesícula biliar, punto de vejiga 23, ese punto de vejiga 23 lo vas a encontrar aproximadamente, espérenme que se pierde el mouse. Ahí está.
Lo vas a encontrar aproximadamente 3 dedos lateral al borde inferior de la apófisis espinosa de L2, casi por donde está Dumay. Y este te va a ayudar mucho para problemas sexuales, ginecológicos y urogenitales. Te va a ayudar mucho para regular esa cuestión hormonal. El otro punto es RENMAI 17. Este se encuentra a la altura de las tetillas, mero en medio por donde está lo que es el esternón. Es un punto muy doloroso, sin en cambio es un punto que desbloquea emociones. Para bloqueos emocionales ayuda muchísimo, quita mucho la tristeza y sobre todo te ayuda mucho para cuestiones emocionales. Está indicado también para dolor mamario y fibrosis mamario. Es un punto buenísimo que te va a ayudar cuando tienes este problema de mastopatía fibroquística. Otro punto que también se maneja mucho, sobre todo este punto es punto extraordinario, se conoce como Yin Tan, indicado para aclarar la mente. ¿Qué quiere decir con aclarar la mente? Personas que son muy ansiosas, muy estresadas, que se irritan por todo, pues bueno, este punto que va en el entrecejo, lo vas a poner y va a relajar mucho a la persona y sobre todo va a ayudar a aclarar toda esa parte emocional. ¿De acuerdo? Pues espero cualquier duda, comentario, pues esperamos sus comentarios en nuestras páginas de internet para poder aclararlas. Tal vez durante esta plática hay muchos términos que utilizamos de medicina tradicional china. Si hay personas que tienen conocimiento de la medicina oriental, pues pueden entenderlos. Otros que no tienen conocimiento dirán, bueno, ¿de qué me está hablando? ¿No? De los puntos, pues bueno, sí está claro que estos puntos se pueden poner, se pueden utilizar, muy fácil de localizarlos, pero es muy importante saber poner los puntos, no nada más es poner acupuntura por poner. Es por eso que yo les hago la invitación para que pidan informes en nuestras redes sociales o vía telefónica, pidan informes sobre los diplomados que se hacen de acupuntura. Estos diplomados tienen una duración o vigencia de 1 año. Y sin en cambio, en esos diplomados te enseñamos a entender la historia de la acupuntura, la historia de la medicina tradicional china, así como también te enseñamos muchas técnicas de diagnóstico, te enseñamos a lo que es la fisiología, cómo lo maneja la medicina tradicional china, lo que son los meridianos de los puntos, te enseñamos a las estimulaciones que se hacen con aguja y sobre todo aprenderás mucho la parte de tratamientos para patologías y cómo tratarlos con acupuntura. Y dentro de este diplomado también se te enseñan microsistemas. Se te da una plática de los microsistemas, que es la auriculoterapia, puede ser diagnóstico por lengua, diagnóstico por pulso. Entonces yo te invito a que estudies esta técnica milenaria que literal es una técnica que ayuda y funciona para muchas patologías y te ayuda para prevenir otras tantas. Ahorita que está esta parte de la pandemia donde todo el mundo tenemos trastornos emocionales, insomnio, estrés, irritabilidad, pues la acupuntura ha ayudado mucho, mucho. Entonces, de hecho, también para lo que es el COVID, ayuda mucho lo que es las técnicas de la medicina tradicional china. Yo te hago una invitación para que pidas informes en nuestras redes sociales, te comuniques a nuestro número telefónico sobre nuestros diplomados de acupuntura, sobre los talleres que damos también de diagnósticos por medio de microsistemas, como son iridología, como es auriculoterapia. Entonces, comunícate y te daremos información y no te pierdas la oportunidad de aprender estas técnicas milenarias que se manejan en este instituto. ¿Vale? Te reitero mi nombre, soy Ángel Piña, licenciado en acupuntura humana rehabilitador.